Hola, muy buenas noches. Gloria a Dios porque estamos una vez más reunidos en este lugar para meditar en las Sagradas Escrituras, para conectarnos con el cielo. Qué bueno, qué bendición que un pedazo del cielo venga a la tierra, se conecte y la tierra se conecte con el cielo. Es el anhelo de nuestro Señor, el deseo ferviente de nuestro Dios, que sus hijos retornemos a Él y lo busquemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Lo busquemos de día y de noche. Y hoy es un día especial, una noche especial para que tú y yo nos conectemos con el Todopoderoso, el Dios Altísimo. Así que te invito para que oremos y le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine en esta noche con su bendita y poderosa y preciosa palabra. Vuelvo a insistir con el apóstol Pablo cuando nos dice que la palabra abunde en nuestros corazones. Y si abunda en nuestros corazones, imagínate lo que va a salir de allí. De allí va a salir su presencia, su fragancia, de allí va a salir luz para el mundo, para nosotros en primera instancia, pero también para el mundo. Entonces, que la palabra de Dios nos llene en esta noche y nos muestre el camino, nos ilumine el camino a seguir. Así que te invito para que oremos juntos y honremos a nuestro Dios y agradezcamos por todos los beneficios recibidos. Padre bueno y eterno, te damos infinitas gracias y te bendecimos y te exaltamos y te adoramos. Eres maravilloso, Señor. Gracias porque nos has regalado un día más de vida. Gracias porque estamos reunidos en este lugar, Señor, con todos los que están conectados y se están conectando y se van a conectar a futuro, Señor, con este canal y poder, Señor, honrar tu nombre, bendecir tu nombre, sobre todo conectarnos contigo, Señor Dios, y ser un solo espíritu. Amado Dios y Padre, pido que en esta noche nos ilumines con tu palabra, Señor y Dios, que nos muestres el camino a seguir, Señor y Dios, y nos renueves y nos fortalezcas y nos llenes con tu presencia. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos viendo personajes de la Biblia y no he podido salir de este personaje que en lo personal me encanta toda su vida, toda su historia, todo lo que a este hombre le sucedió y lo que sucedió en la vida de este hombre y a través de este hombre. Y por eso me he tomado varias secciones, varias enseñanzas, varios días para seguir compartiendo de la experiencia de este hombre titulado el Padre de la Fe. Estamos hablando de Abraham. En primera instancia, Abraham. Luego, Abraham. Y no hemos llegado todavía al capítulo donde Dios le cambia su nombre de Abraham a Abraham. Y cuando lleguemos allí a ese capítulo, vamos a estudiar un poquito qué es lo que sucedió para que Dios le cambiara su nombre. Entonces, pero hoy nos vamos a centrar básicamente en Gálatas capítulo 4, versículos del 21 en adelante. Y de allí vamos no he salido de Génesis. No voy a salir de Génesis todavía, pero hoy quiero centrarme en esta porción del apóstol Pablo que retoma y luego vamos a ir al contexto histórico de donde el apóstol Pablo toma esta palabra. ¿Te parece? Entonces, Gálatas capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 21 y creo que nos vamos a leer varios versículos de la palabra hoy. Entonces, así que tenga paciencia allí. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Decidme, los que queréis estar bajo la ley. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia
en Galacia, a la iglesia de los Gálatas: ¿no habéis oído la ley? Y aquí hay una fuerte discusión, y al leer toda la carta, una fuerte discusión donde el apóstol Pablo trata fuertemente a los Gálatas. Gálatas insensatos, les dice por allá en unos de los pasajes. Dice el versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Versículo 23. El versículo 23 nos dice: pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y clave esto para que lo tengamos presente: pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Versículo 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí, y es una alegoría lo que estamos hablando. Aquí el apóstol está alegorizando, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, o sea, la natural, o sea, la carnal. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Y ahora vamos a entender por qué. Vamos a entender un poquito esto. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, y esa es donde todos estamos apuntando, no a la Jerusalén terrenal, sino a la Jerusalén de arriba, como la describe el apóstol Pablo, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Versículo 27. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Qué preciosa palabra, promesa esta. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Qué especial esa palabra. Nosotros, al igual que Isaac, somos hijos de la promesa. Ay, bendito sea el Señor. Versículo 29. Creo que nos vamos a leer otros 2 más. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Versículo 30. Más, dice aquí, pero como entonces el que... versículo 30, perdón. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y ahorita vamos a entender un poco más acerca de esto. Y el último versículo, el versículo 31, dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahora, ¿eres hijo de la esclava o eres hijo de la libre? Porque aún trayendo esto a nuestro contexto, hay hijos de la esclava y hay hijos de la libre. Y ahora vamos a entender por qué. El contexto de este pasaje lo vamos a encontrar en Génesis. Génesis, capítulo 16. Génesis, capítulo 16, donde el apóstol Pablo se apoya para enseñarle a la iglesia de Galacia, a la iglesia de los Gálatas, acerca de la ley y del espíritu de la ley y de la gracia. Así que, para que podamos entender esto, yo no voy a leer el capítulo 16, o bueno, voy a tomar algunos versículos y tú lo podrás leer allí en tu casa. ¿Qué sucedió? ¿O qué sucedió? ¿Alguna vez tú te has sentido ansioso o ansiosa por alcanzar algo, por obtener algo, por alcanzar algún logro, alguna meta? ¿Te has sentido así? Yo estoy seguro que sí.
Y cuando, y en ese medio, o en esa sensación, o en esa emoción de sentirse ansioso, ¿has tomado algunas decisiones? Claro que sí. Muchos hemos tomado decisiones en medio de la ansiedad, en medio quizás de la preocupación. Y los resultados que obtuvimos no fueron los que esperábamos. Entonces nuestra vida termina, si estaba mal, termina peor. Cuando tomamos decisiones, alguien ha dicho que no tomen decisiones cuando estés demasiadamente molesto, enojado, airado. Y que no tomes decisiones también cuando estés demasiadamente feliz, porque puedes cometer grandes errores allí. Hay que buscar un punto de equilibrio emocional, mental, espiritual, para lograr tomar decisiones correctas y alcanzar lo que anhelamos, soñamos o esperamos. Entonces, digo esto a manera introductoria porque, ¿qué sucede? En el capítulo 16 sucede algo no esperado. Sarai, pasaban los años y Sarai, la esposa de Abraham, no daba a luz hijos. Y entonces, ¿qué sucede? Le pide a su esposo que tome una sierva, una esclava de su propia casa, y se llegue a ella y se acueste con ella para que le diera a luz hijos. Y ella Sarai iba a contemplar ese hijo como si fuera su propio hijo. Y este hijo tenía derechos a heredar de todos los bienes de sus padres, de su padre, en este caso de Abraham. Entonces, ¿qué sucede? Allí, cuando Sarai le hace la propuesta a Abraham no se niega. Y digo que toman esta decisión porque se sienten ansiosos, porque se sienten preocupados de que ya esté pasando tanto tiempo y Sarai no pueda dar a luz, aunque ya Dios le había dicho a Abraham en varias ocasiones que su heredero sería un hijo de su propio hogar, de su propia casa. Y en el capítulo anterior o el día de ayer lo vimos. ¿Recuerdan cuando hablamos en el capítulo 14, si no estoy mal? En el capítulo 15, después de estas cosas, el Señor vino en una visión y le dijo a Abraham, no temas, Abraham, no temas, porque yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande, en gran manera. Así que, Dios le dice claramente en ese pasaje, en ese capítulo, que su heredero sería uno de su propia casa. Pero fueron pasando los años y nada que llegaba a esa promesa, nada que se cumplía esa promesa. Así que Sarai, viendo la situación, le hace esta propuesta a Abraham y le dice claramente, toma una de las siervas, en este caso, una sierva, me imagino una mujer bonita, y llégate a ella, y el hijo que ella tenga, yo lo consideraré mi hijo, en otras palabras. Ahora, según la ley de Mesopotamia, la ley, el código de Hammurabi, no estaba mal y no se estaba cometiendo ningún delito si la mujer si la esposa de un hombre era estéril y no podía dar a luz un hijo. Entonces el código de Hammurabi decía que podían tomar una esclava y tener hijos con ella y ser considerados esos hijos como hijos del hogar. O sea que no se estaba cometiendo, ante las leyes de ese tiempo, no se estaba cometiendo ningún delito, ninguna inmoralidad. La ley lo amparaba. Pero aquí no se trataba de la ley humana, sino de la voluntad de Dios. Por eso creo que Abraham, hemos titulado esta enseñanza Abraham y la voluntad humana. El
la falla, el error estuvo aquí en no consultarle a Dios cuando Dios ya había dado la promesa. Pero hay otra cosa que si lo vemos detalladamente, Dios le había dicho a Abraham que tendría un hijo, que le heredaría un hijo, pero no le dijo de quién. Solo más adelante se revela eso. Entonces, Abraham se llega a Agar. Abraham se llega a Agar. Y es interesante el término que usa la Reina Valera. No utiliza la palabra conoció en el término íntimo, sexual, como lo narra cuando un par de esposos tienen intimidad sexual. Dice la palabra y conoció, lo podemos leer en Adán y Eva, y conoció Adán a su esposa. O sea, dándonos a entender que tuvieron una relación íntima, amorosa. La palabra que usa aquí, y lo voy a leer, no sé si Mauro me colabora allí, en el capítulo 16, versículo 1 en adelante, hasta que lleguemos al pasaje. Bueno, voy a leer mejor el versículo 4 para que vamos directamente al versículo 4. Mira el término que usa 16:4. Y él, hablando de Abraham, se llegó. Mira el término que usa. No usa el término conoció, sino utiliza se llegó. Ya da a entender otra situación, no una relación íntima de esposos, sino conoció, una relación que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y él, Abraham, se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahora, quiero recordarte algo. ¿Te acuerdas que Abraham tomó la decisión, y lo veíamos en los pasajes, en las enseñanzas anteriores, que Abraham, cuando hubo un tiempo de mucha hambre, Abraham tomó la decisión de bajar a Egipto? Que Egipto representa al mundo, y allí Abraham cometió algunos errores como mentir delante del faraón y decirle a faraón que Sarai era su hermana, y faraón casi se llega a ella, la puso en el harén, la puso en el palacio donde estaban todas las esposas de faraón, y casi se llega a ella, a no ser, si no fuese por una intervención divina, Faraón se hubiese acostado con Sarai. Pero allí Faraón le dio riquezas, le dio ovejas, vacas, ganado, y Abraham se hizo más rico a causa de esto. Y de allí tomó la mujer como esclava, Agar, que luego se convirtió en una de sus concubinas, o en una concubina para él. Agar viene entonces de Egipto, de esa ida al mundo. Cada vez que nosotros bajamos al mundo a darnos un champucito por allí, como aquí decimos, a darnos una vueltecita al mundo, hermanos, hay consecuencias. Y ahora vamos a ver las consecuencias de esta decisión de Abraham. Entonces aquí Sarai ya es la que toma la iniciativa y le entrega a su esclava, y obviamente queda embarazada. Aquí el estéril no era Abraham, era Sarai, pero esto se convirtió en un problema. Y el apóstol Pablo trae a la luz, de una manera alegórica, trae a la luz una verdad espiritual bien impresionante. Esto tiene un significado espiritual. ¿Cuál es? Que Agar representa la voluntad humana. Agar representa las decisiones humanas sin consultarle a Dios. Mientras que Sarai y la descendencia de Sarai o de Sara representa la voluntad de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado decisiones humanas y ahora estamos sufriendo las consecuencias de ella? Pero también, ¿cuántos de nosotros hemos podido experimentar las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas?
Y aquí nos da a entender algo. Y vuelvo a repetirlo, yo creo que tú lo sabes ya, pero te lo vuelvo a repetir. Antes de cualquier situación, decisión que quieras tomar, por favor, consúltale. O más bien, me voy a involucrar porque yo no estoy exento de tomar decisiones a la ligera también. Consultémosle al Señor. Así sea mínima la decisión que tomemos, que vamos a tomar, por favor, antes de hacerlo, consultémosle al Señor. Mira, tú puedes leer todo el capítulo 16 y vas a notar algo en particular. Que Abraham y Sarai no le consultaron al Señor, se basaron en las leyes humanas, pero no consultaron a Dios si la decisión o lo que estaban pensando era voluntad de Dios o no. Estoy seguro que Dios les hubiese dicho, les hubiese dado la respuesta a ello. Pero debido a eso, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es tremendamente poderoso y sobre todo lento para la ira y grande en misericordia. Y a pesar de esto, Dios no condena a Abraham, no condena a Sarai, no condena ni siquiera a Agar, porque vas a leer una historia maravillosa. Después de que Agar concibió, quedó encinta, quedó embarazada, empezó a mirar a su ama, a Sarai, la empezó a mirar con desprecio. Sarai entonces le hizo la vida imposible, porque tú sabes, esas relaciones nunca van a llegar a buenos términos, y debido a eso, esta mujer huye de la presencia del Señor. Agar huye de la presencia, de Sarai, de ese hogar. Como esclava huye. Pero en esa huida, en el desierto, hay algo extraordinario. Tú lo vas a leer en todo el capítulo. El Señor se le aparece en forma de un ángel y le habla. ¿Qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? Y ella le dice y abre su corazón: huyo de mi ama, de Sarai, porque me está atormentando, me está haciendo la vida imposible. A lo cual el Señor, y digo el Señor porque creo que se le apareció directamente Dios a través de un ángel, como lo decía el día de ayer, en una teofanía o en una cristofanía, porque creo que aquí se apareció, fue el Señor Jesucristo. Le dijo: vuélvete, sujétate a ella. Y entonces allí nace el primer hijo de Abraham, y el ángel mismo le revela a Agar cómo se debía llamar ese hijo. Y ese hijo se llamó Ismael. Ismael es el padre de todos los ismaelitas y en la actualidad el padre de todos los árabes. Pero esta nos da una verdad importante. Este género literario nos revela una verdad importante, más profunda de lo que podemos ver o leer en este pasaje. Agar entonces representa la voluntad humana, como lo dije anteriormente, la carne, la naturaleza caída. Y la naturaleza caída simboliza esclavitud, o más bien no simboliza, es esclavitud. Porque todos, cuando nos hemos conducido en nuestros propios deseos, hemos llegado a ser esclavos del pecado, como lo decía el Señor Jesús a los fariseos: ustedes son esclavos del pecado. Cuando ellos decían: nosotros somos libres, Jesús les decía: ustedes son esclavos de sus propias pasiones, esclavos del pecado. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones humanas, nos convertimos en esclavos de esas decisiones. Eso es lo que representa Agar. Pero mira lo que sucede. Agar entonces tiene una iluminación, una revelación bien interesante. Y Agar llama a Dios el Dios que me ve, el Dios omnividente que lo ve todo. Y dice Agar: vi a Dios y no morí. ¡Qué belleza! Aún así, siendo esclava, Dios tiene misericordia de ella. Nace un hijo que se llama Ismael y se convierte en un tormento. Luego
cuando Dios cumple la promesa a Abraham y Sarai puede dar a luz y tiene a su hijo, que lo llamó Ismael, Isaac. Ismael e Isaac tenían diferencias, tenían muchas luchas y no se la llevaban muy bien, porque vuelvo a repetir, Ismael representa la carne, Isaac representa el espíritu, y el apóstol Pablo dice claramente que la carne y el espíritu siempre contienden, hay luchas constantes y tú lo sabes. Tú lo experimentas, yo lo experimento todos los días. Mi naturaleza que me conduce hacia el mal está siempre allí luchando contra el espíritu que me está diciendo, cálmate, no hagas eso, no tomes esa decisión. La naturaleza caída me lleva a mentir. La naturaleza caída me lleva al adulterio, a la fornicación, a las pasiones bajas. Mientras que el Espíritu me está llevando a cumplir los mandamientos y la palabra del Señor. Eso es lo que representa Agar, eso es lo que representa Sara, eso es lo que representa su descendencia, Ismael, y eso es lo que representa la descendencia de Sara, Isaac, el Espíritu. Mis amados, entonces, para terminar, ir concluyendo en esta noche, antes de que vayas a tomar una decisión, por favor, consúltale al Altísimo si es la voluntad de Él o no. Y otra cosa más, debemos fortalecernos en el Señor y esperar con paciencia que Dios cumpla sus promesas en nosotros. Como lo decía ayer, Dios no llega ni antes ni después. Dios llega a tiempo. Y si quizás no se han cumplido las promesas en tu vida, es porque no es el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer mientras esperamos? Adoremos al Señor, exaltemos al Señor, meditemos en su palabra, fortalezcámonos en Él. Y esperemos, porque así que al igual que a Abraham y a Sara se cumplió la promesa, estoy seguro que las promesas de Dios se cumplirán también a su debido tiempo para ti y para mí. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Y en esos días de ansiedad, de preocupación, que no vemos la gloria de Dios, que el Señor nos fortalezca en ese día. Caigamos de rodillas a sus pies y esperemos con paciencia las promesas, porque estoy seguro que se van a cumplir. Alabamos al Señor y glorificamos su nombre. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos. Gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Gracias, Señor, por iluminarnos, por consolarnos, por fortalecernos, Señor, para esperar con paciencia el cumplimiento de ellas en nuestras vidas, amado Rey. Mil gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Déjenme entonces darles un saludito, que la gracia del Señor sea, descansen en el Señor, en oración, en comunión, en meditación de la palabra, en alabanza y adoración, mientras se cumplen las promesas de Dios en tu vida. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Bye, bye.
presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás